¿Cuál es el mejor juego de Pokémon? Es un tema que se discute mucho. ¿Será el Heart Gold y Soul Silver con su estilo icónico y dos regiones explorables? ¿El Sol y Luna con su historia y las pruebas insulares? ¿O tal vez el Escarlata y Púrpura con la introducción del mundo abierto? ¿Qué tal? Ninguno. Y si me sentara aquí a decirles que aun con toda la discusión, ningún juego de Pokémon es el mejor, déjenme explicar. Soy muy fan de la franquicia, llevo años jugando a todos los juegos y tengo más mercancía de la que estoy dispuesto a decir en una grabación. Me he divertido mucho con cada entrega y no tengo ningún interés en discusiones como "no, los juegos de antes eran mejores, deberían volver a ser como esos". Pero creo que es sensato sentir que la saga ha tenido bastantes bajos últimamente, así que como muchos fans me pregunto, ¿qué le depara el futuro a la franquicia? Pero no creo que esa pregunta tenga que ser negativa, así que en vez de verlo como algo malo, le doy la vuelta y me pregunto, si el siguiente juego fuera a ser el mejor de la franquicia, ¿qué tendría que cambiar? Así que para responder esa pregunta y desglosar el postulado de que ningún juego es el mejor, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a separar todos los juegos en dos generaciones, los viejos y los nuevos, y luego iremos individualmente viendo qué impediría que cada juego sea el mejor, no en el sentido de ponerlos en una tier list y ver cuál queda más arriba, sino que cuáles aspectos de estos no nos sirven si algún día queremos tener nuestro juego del año, nuestro santo grial. ¿Todo listo? ¡Vamos! La generación vieja cubre desde Pokémon Rojo y Azul en 1996 a Pokémon Blanco 2 y Negro 2 en 2012. Estos se caracterizan por ser los que poco a poco actualizaron las mecánicas principales del gameplay hasta que estuvieran en su punto máximo. La separación físico especial, objetos equipados, habilidades y habilidades ocultas, y las reglas de la genética. Todo lo que es el combate Pokémon se desarrolló aquí. La principal forma de progresión en estos es la obtención de MOs, máquinas ocultas, las cuales otorgan nuevas formas de atravesar el mapa, pero te requieren tener a un Pokémon en tu equipo capaz de usarlas. Junto con esto son los únicos en los que se presentó el concepto del tercer juego que mejora las carencias de los primeros, y el cual voy a estar contando para las revisiones. También son por los que más nostalgia se tiene. No va a ser un punto importante, pero me pareció mencionarlo. Empezamos con Pokémon Rojo y Azul, que son toscos. Fueron hechos para lo que es esencialmente una calculadora con cartuchos, por lo que se entiende que hayan tenido que adaptarse a las limitaciones. Pero vaya que se nota cuando las cosas no funcionaban. Movimientos como Torbellino te impiden hacer lo que sea, despertarse toma un turno completo, el congelamiento nunca se acaba, el tipo dragón no tiene capacidad ofensiva, la defensa y el ataque especial son una misma estadística, y de los dos tipos que se supone son fuertes contra psíquico, uno es una inmunidad por error y el movimiento más fuerte del otro tiene 50 de potencia y solo lo aprende un Pokémon débil a psíquico. Hay una lista cómicamente grande de problemas que ronda el internet y lo más chistoso es que todos son solo de combate, no teniendo en cuenta los menús tediosos como la mochila de un solo bolsillo o tener que irte a tu equipo cada que quieras usar una MO. Los juegos son toscos. Segunda generación, Pokémon Oro, Plata y Cristal. Se la jugaron y decidieron expandir en todo lo que la primera empezó. 2 regiones, 16 líderes y el jefe final más icónico de la saga. No tienen ningún mal fulminante, pero se caen en los detalles. La distribución de Pokémon en stats y en ubicaciones del mapa no es la mejor, y te dejan bastantes de los mejores Pokémon para muy tarde en la aventura. Tener Surf, Cascada y Torbellino como MOs no es el mejor diseño de juego, y el equipo Rocket se siente algo flojo con solo 2 ejecutivos. Buenos, pero a Yoto siempre le costará destacar fuera de canto. Rubí, Zafiro y Esmeralda. Miren, me gusta la idea de que el mapa refleje a los legendarios de la portada, siendo mitad agua y mitad tierra. Pero si iban a hacerlo, pudieron haber cambiado la mecánica del surfeo para que no sea cada santo cuadro que te pueden salir Pokémon salvajes. Es hasta más cómodo ir por las zonas submarinas ya que usan algas como hierba alta. Su manejo de ciertos personajes tampoco fue el mejor. De todas las rutas que pudieran tomar con el padre, decidieron hacerlo el quinto líder de gimnasio, no el primero que te enseña el juego, ni el último que haya que ir a buscar por toda la región, ni el campeón con el rol del que te ayuda en varios puntos de la aventura, el quinto, que deja de aparecer después de una derrota. Sé que pudieran haber hecho algo mejor con él. Rojo Fuego y Verde Hoja.
Esta vez se la voy a dar a los juegos. Arreglan básicamente todos los problemas de rojo y azul, y yo diría que son los juegos más completos y fáciles para empezar con la saga. Incluso ahora rejugándolos se siente como una experiencia mucho más contenida y estructurada. Cosas que hoy damos por sentado como la liga, la Pokédex, las Pokéball e incluso los propios Pokémon son tratados con mucho más peso y se preocupan de que su mundo se sienta natural y que alguien que nunca ha tocado la saga se pueda hacer familiar con ella, lo que también ayuda mucho al sentido de aventura. Pero entonces, ¿qué le impide ser el mejor Pokémon? Eso lo dejaremos con un alfiler para más tarde. Pokémon Diamante, Perla y Platino. Diría que su problema es ser algo lento. Platino arregló un poco de la lentitud mecánica, las barras de vida y el surfeo, pero el propio diseño de la aventura se puede llegar a sentir arrastrado dándole vueltas al Monte Corona y a las bases del equipo Galaxia. Heart Gold y Soul Silver. El equipo Rocket está mucho mejor que antes y hay muchas mejoras además de la modernización de la región, pero la distribución de Pokémon sigue impidiéndole brillar a los nativos. A esto le añadimos que heredó parte de la lentitud del Platino. Al combate le falta ese toque de dinamismo y para colmo ataca un problema que también sucedía en Rojo Fuego y Verde Hoja, pero no era tan pronunciado. En los remakes te prohibían acceder a nuevas evoluciones de otros juegos hasta que consiguieras la Pokédex nacional, lo que en Kanto significa que tienes a tus 151 y después de la liga puedes evolucionar a 12 nuevas especies, 6 de ellas por intercambio. Pero en Johto significa que no solo no tienes a los 100 Pokémon nativos hasta después de la liga, tampoco tienes las evoluciones de Pokémon que sí te puedes encontrar, 8 de los cuales son de Johto, y 3 que directamente no se pueden evolucionar en el juego. Tenían la oportunidad de darte nuevas y variadas opciones para la aventura y decidieron no hacerlo. Pokémon Blanco y Negro, el icono de las discusiones de el mejor Pokémon, con algunas de las historias y personajes más complejos que ha traído la saga. Me gusta la idea de un juego que le apueste todo a una región entera compuesta solamente de Pokémon nuevos. De verdad le da ese enfoque al descubrimiento y aprendizaje, pero similar a Esmeralda, la ejecución no es tan buena como la idea. Muchos de estos solo son copias de los de Kanto, y pese a ser la generación con más Pokémon nuevos, es en la que más se nota que tampoco es 150 realmente, y que el rojo y azul solo se salvaban por ser los de menor escala en la franquicia. Blanco 2 y Negro 2. Qué lento se pone el juego justo antes de agarrar vuelo. Vuelven a otorgar la variedad en la Pokédex y aparecen Pokémon muy útiles temprano en la aventura. Pero todas las veces que me lo he jugado, la llegada a Pokéstar Studios me quita las ganas de seguir. Y es una pena porque te detienen justo antes de... Pero fuera de una sección aburrida de 10 minutos, nada que decir. Son todo lo que aspiran a ser y más, con buenas batallas, historia, mapa y visuales. Así que como a Rojo Fuego y Verde Hoja, los voy a dejar con un alfiler, porque aún hay algo que les impide ser el mejor. Verán, no estamos agrupando a los juegos en generaciones porque queda bonito. Lo que acabamos de ver son las razones individuales de cada juego para no ser el mejor. Pero más allá de sus problemas individuales, hay ciertos problemas que todos ellos comparten. Los problemas generacionales. Los juegos de la generación vieja son tumultuosos, están crudos. Estoy seguro de que muchos tenemos buenas memorias con ellos y que aún hoy un jugador nuevo puede tomarlos y pasar un buen rato, pero es en los detalles que los juegos pueden ser molestos y un poco insufribles. Tener que mascarse la misma animación una y otra vez por cada Pokémon que te salga en la hierba alta y tener que abrir el menú cada vez que quieras ponerte un repelente. ¿De verdad tengo que llevar a un Pokémon con movimientos inútiles que no le puedo quitar para poder moverme por el mapa? ¿De verdad tengo que llegar al final del juego y gastarme una escama corazón cada vez que quiera recordar un movimiento? ¿De verdad no puedo tener este increíble contenido extra porque es de un evento de hace 15 años? ¿Y de verdad hay todo un set de Pokémon que no puedo evolucionar sin intercambiar con alguien más?
Nada de lo que tienen rompe la experiencia ni los deja injugables. De hecho, los juegos con los que mejor la he pasado son de esta generación, pero entre sus mecánicas obtusas y trozos de gameplay repetitivo, ninguno de estos tiene lo que se necesita para nuestro supuesto mejor Pokémon. Por lo que ahora pasamos a... La nueva generación abarca desde Pokémon X e Y en 2013 hasta el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura en 2023. Los nuevos juegos se caracterizan por la manera en la que sus grandes cambios no redefinen el combate de manera monumental, sino que se enfocan en mejorar la experiencia básica o darle un toque único a esa versión. Empezamos a ver cosas como recuerda movimientos más accesibles, facilidades para el entrenamiento y nuevas apuestas para la aventura en general, como las pruebas insulares, la zona silvestre o el mundo abierto. También empezamos a ver las gimmicks, nuevas mecánicas de combate que no están diseñadas para alterar la experiencia universal, sino que intentan darle un giro muy vistoso sin desestabilizar las bases que ya saben que funcionan. Estas irían a dominar el meta de sus respectivas generaciones y a partir de Espada y Escudo ser eliminadas con la llegada de la nueva generación. La pregunta es, ¿por qué la partición aquí? No puede ser solo por el salto a 3D. X e Y todavía acarrea muchos de los problemas de la generación vieja, y si uno se fija, fue en blanco y negro que empiezan a dar pasos en mejoras de calidad de vida, como el repelente automático o las MT ilimitadas. Fue difícil, pero me decanté a la división debido a una adición muy particular, que es que en X e Y por primera vez tu equipo gana experiencia al capturar un Pokémon al igual que derrotarlos. 5 generaciones y lo único que obtenías si capturabas a un Pokémon con tu equipo listo era una entrada en la Pokédex o un puesto menos en la caja si ya lo tenías. A partir de la 6ª generación al fin hay una recompensa por decidir capturar un Pokémon en vez de derrotarlo. Pokémon X e Y. Quiero establecer que, personalmente, no tengo problemas con la dificultad de los últimos juegos. Si gano todos los combates a la primera o segunda, pero el juego está bien diseñado y aún así da un sentido de aventura sin tener que farmear para avanzar, por mi bien. Dicho esto, creo que X e Y es el único juego que activamente se vuelve más aburrido en su intento de ser más fácil. Hay un gran total de 4 entrenadores con Mega Evolución. Ningún líder de gimnasio ni alto mando tiene una, mientras que al jugador le dan un Mega Lucario capaz de arrollar a todos los entrenadores del juego para el tercer gimnasio. El último líder te enfrenta con la gran cantidad de 3 Pokémon, y su Abomasnow con solo 3 ataques no Mega Evoluciona. Es el único juego que desaprovecha su gimmick para ser más fácil. Rubí Omega y Zafiro Alpha. Básicamente lo mismo que el original. Actualizaron todo para la 6ª generación y hasta hicieron la Mega Evolución más prevalente que en el juego que la introdujo. Pero eso no arregla cómo se siente surfear ni la historia con el padre. Y para añadirle sal a la herida, removieron el frente de batalla y lo reemplazaron con un copia y pega de la mansión y te restriegan en la cara que no está. Sol y Luna. Si el Blanco 2 y Negro 2 se alargaban con Pokéstar Studios, en esta es con la hora de tutoriales y diálogos insaltables que tienes que ver antes de poder hacer lo que sea. Fuera de eso, las pruebas insulares dejan bastante que desear. Se agradece que intentaran cambiar las cosas y alejarse de los gimnasios, pero son tan poco desarrolladas que es difícil tratarlos como iguales siquiera. 2 son caminar y tocar una cosa, 2 son 3 preguntas cómicamente fáciles y 2 ni siquiera tienen prueba. Les faltó un poco más de esfuerzo. Ultrasol y Ultraluna. Estos son ese poco más de esfuerzo. Mejoran algunas pruebas y la velocidad de los tutoriales. Y de no ser por los cambios grandes a la historia, solo consideraría estos, como hice con las terceras ediciones. Pero respecto a esos cambios, no son tan buenos. Arreglan un poco las cosas, pero se me hace difícil llamarlos la edición definitiva, ni tampoco son la nueva historia que toma donde la anterior dejó las cosas. Solo son ese punto medio en el que parecen una actualización menor más que nuevos juegos. Let's Go Pikachu e Eevee. Me gustan estos juegos, y me siento tentado a darles el pase como hice con Rojo Fuego y Verde Hoja. ¿Pero de verdad era necesario eliminar las Islas Sete? ¿Y reemplazarlo con qué? ¿Muchos entrenadores y un sistema de captura que no terminó siendo el favorito del público? Pokémon Espada y Escudo, el favorito de la gente. Su problema es, por encima de todo, su linearidad.
No es que un juego lineal sea malo, el juego que casi siempre se lleva la corona en estas discusiones es más lineal que los juegos de Game Boy. Lo de espada y escudo es que te tiran a un mapa que equivale a una línea recta y te hacen ir de punto a punto sin un solo desvío en todo el camino. No hay ninguna zona secundaria, ninguna ruta alternativa y ninguna sola mazmorra. Se nota que lo hicieron porque querían que no hubiera lugar donde te puedas perder, pero a cambio no hay lugar donde puedas descubrir. Las áreas del DLC están mejores, pero me parece algo descarado que cosas como tu inicial Gigantamax, Pokémon que te siguen y buen diseño de mapas estén bloqueados tras $30 extra. Como punto adicional del DLC, los Pokémon que te siguen están terriblemente implementados. La mayoría son más lentos que tú, lo cual podría ayudar con la inmersión si no se estuvieran quedando atrás y teletransportando cada 15 segundos. Y como asterisco, me parece que el apartado visual del juego no es malo, es flojo. El juego tiene cosas que se ven bien, pero no se esfuerza en mostrártelas. El ejemplo más básico es que las tarjetas de liga, una adición muy entretenida y que va con el tono de la región, te las entregan y ya. Tienes que ir a tu bolsa a verlas. ¿Qué tanto trabajo pudo ser mostrar una animación rápida en la que ves la tarjeta que te están entregando? Diamante brillante y perla reluciente. ¿Recuerdan cómo a la cuarta generación le di el pase porque tomé a platino? Ya, estos no se salvan. Por alguna razón decidieron que aunque los remakes de Yoto adaptaban Cristal y los de Hoenn adaptaban suficiente de Esmeralda, los de Sinnoh no iban a adaptar Platino. Y aunque no son tan lentos como los originales, ¿por qué rayos no hacerlo? El mundo distorsión, la mansión del postgame, el segundo botón del Pokéreloj, la historia de Handsome, ¿qué ganan con no adaptarlo? Y pese a no traer eso de vuelta, lo que sí decidieron traer fue el evento para conseguir a Shaymin y a Darkrai, los cuales solo duran un mes antes de que no se puedan volver a obtener. Tampoco me arruina la experiencia, pero no ayuda mucho que vuelven a traer a los Pokémon que te siguen, pero usan sus modelos genéricos, así que algunos chocan mucho con el estilo de arte chibi. Escarlata y Púrpura, las entradas más nuevas de la saga. Su gran punto de venta es su mundo abierto en el que puedes afrontar los 18 desafíos en el orden que prefieras. Y nada se siente más decepcionante que saber que estos no se adaptan a tu nivel. No me malentiendan, la mayor diversión que tuve con este juego fue toparme con un desafío que no estaba listo para afrontar y tener que armar una estrategia para superarlo. Pero uno de los mayores bajones que me dio el juego fue cuando resultó que al armar esa estrategia y ganar esa pelea, ahora era más fuerte que al menos 4 de los 15 desafíos que me quedaban. Y efectivamente fueron un paseo por el parque. No sé cómo solucionarían eso porque de verdad me gusta el mundo abierto, pero creo que hacer que todo escale directamente para que nunca te topes con adversarios muy fuertes le quitaría esas situaciones de realmente no debería estar aquí, que son un tercio de la gracia de un mundo abierto en primer lugar. Y el veredicto de la nueva generación es incompleto. Como ya dije, no tengo problema con la reducción de dificultad siempre y cuando esté bien ejecutada. Con lo que sí tengo problema es con qué tanto se nota que a los juegos les faltó tiempo de desarrollo. No es que todos los de la generación vieja hayan salido perfectos, pero cuando Diamante y Perla se sentían lentos y carentes en contenido y en Pokédex, 2 años después tienes el Platino, que se enfoca en ser la mejor versión posible de ambos. Pero cuando X e Y tiene a Sigarde puesto en una cueva sin historia ni propósito, unos años después tienes nada. 0 frente de batalla, un acto final que se salta las 2 pruebas, el juego más vacío estructural y visualmente de la saga, los primeros remakes que no intentan adaptar el juego a las generaciones actuales y unos juegos que llegan a dar pena de lo poco pulidos que están. Sí, han mejorado mucho las mecánicas, han cortado casi todo lo tedioso y se han esforzado por hacer que los juegos sean cómodos de jugar, y cosas como los encuentros al aire libre o el mundo abierto podrían ser lo que lleve a la saga a nuevas alturas. Pero viendo como todos estos salieron en un periodo de 10 años en el que se negaron a que pasara una Navidad sin un nuevo producto en el mercado, no puedo concederle a ninguno ser el mejor Pokémon. Blanco y Negro 2 son contendientes porque llevan la franquicia al máximo exponente de lo que era en esa época, y solo se ve limitado por cosas que aún no se atrevían a cambiar. Pero estos juegos
No creo que ninguno de ellos sea la mejor versión de ellos mismos, mucho menos el mejor Pokémon. Y es triste porque de no ser así, pondría a todos más cerca de la cima que cualquiera de los de la vieja generación, y estaríamos discutiendo cuál de ellos es el mejor en vez de que les impide serlo. Entonces eso es, si le damos tiempo de desarrollo y un frente de batalla, ¿el siguiente juego será instantáneamente el mejor Pokémon? No lo creo. Verán, está este pequeño pensamiento que me lleva molestando desde que empecé a trabajar en el video. ¿Qué pasa si hay más? ¿Qué tal si más allá de los problemas individuales y más allá de los problemas generacionales, hay problemas que todos los juegos comparten, pero que son tan sinónimos con la franquicia que Game Freak no se atrevería ni a tocarlos, aun si eso potencialmente resultaría en un mejor juego? Estos son los problemas globales y van a ser el tema del próximo video, que debería salir un poco después de este, ya que por ahora se nos acaba el tiempo. ¡Los espero!